volvemos a estar en Tulio Mattei, retorcido y procesado de hilados, una empresa referente no solamente en nuestro programa, sino a nivel nacional por ser una de las pymes de mayor trascendencia, trayectoria, avalada por el ejemplo de trabajo y por esta manera de servir a la comunidad. Vamos a presentar a continuación al ingeniero mecánico Tulio Mattei, titular de la firma. Hola Tulio, buenas noches, un gusto volver a estar con vos, que nos recibas en tu empresa. Buenas noches, Esther, gracias, el gusto es mío. Bueno, Tulio, sabemos que es una empresa de segunda, casi tercera generación. Sí. Esto empezó con tu padre. En el año 63, sí. En el año 63. 1963, sí. Al fin del 63 yo era muy chico. Ajá. ¿Continuaste vos con esta gran empresa que fue creciendo? Sí, afortunadamente sí, con mucho trabajo, con mucho sacrificio de mi papá, que bueno, mi papá, eso nunca lo conté, tuvo un accidente joven antes que yo naciera, perdió una pierna y con mucho sacrificio pudo armar esta empresa. El italiano, sí, vino allá de Europa y bueno, comenzó armando esto muy chiquito y bueno, con el tiempo yo fui aprendiendo de chico como un juego. Sí. Retomando esto, que es la primera generación, cuando la gente venía de Europa venía realmente a trabajar, ¿no? Venía a trabajar y bueno, se hablaba mucho de la Argentina, que era un país rico y en expansión y en italiano, los italianos decían, tú sei rico como un argentino. Un país próspero y prometedor. Exactamente, ¿no? Sí. Que justamente estaba basado en este ejemplo de trabajo que en las últimas décadas a vos te ha cambiado mucho el día a día de la empresa. Cuando lo hizo tu padre y vos cuando, por ejemplo, tenés que tomar un empleado, cuando tenés que pensar en gente que está colaborando con vos. En realidad yo lo asocio mucho con la educación, ¿no? Es muy importante. Cuando yo estudiaba, bueno, toda la parte que estudié en la técnica y en la parte de ingeniería, me di cuenta de que, bueno, que renovándose y buscando nuevas tecnologías uno podía progresar despacito. Sí. Por supuesto que la parte económica era muy difícil. Nosotros somos una familia de clase media pobre y bueno, despacito fuimos avanzando y bueno, y hoy estamos luchando, o sea, se trabaja muchas más horas para mantener lo que mi padre nos dejó, ¿no? Y bueno, ese es el lema, la educación. Yo siempre digo, lo más importante es la educación y mucha gente no lo entiende. ¿Qué es la educación? La educación es no solamente leer y ir a la escuela, sino aprender los oficios. Yo que estuve en la escuela técnica y estuve como profesor en los talleres. Eso quería comentar, vos hasta hace pocos años fuiste profesor de lo que es la escuela técnica, que también lamentablemente en las últimas décadas en Argentina se perdió. Sí, lamentablemente a principios de este siglo, por políticas quizás un poco equivocadas, casi querían dejar de lado la educación técnica. Bueno, nosotros estuvimos en esa época, yo estaba como profesor y bueno, luchamos para que el polimodal, que lo llamaron en esa época, no siguiera porque era una decadencia total. Habíamos perdido en la escuela donde estaba yo, en el Emilio Mitre, acá en San Martín, una matrícula que teníamos 1.500 hasta 2.000 alumnos y había bajado allá a 800. La gente los chicos dejaban de estudiar, o sea, no se le daba importancia a la educación técnica. Después se revirtió un poco esa situación. Ahora, Tulio, vos fuiste docente en la época donde la educación era tal vez el pilar fundamental del país, y cuando esto también vino en decadencia. Sí, lamentablemente sí. Yo lo veía en carne propia y no podíamos, mucho no podíamos hacer, luchábamos, pero bueno, la gente realmente los que nos guiaban no nos escuchaban o no querían entender o aplicaban sus políticas. Entonces, bueno, yo lo veo en la base, lo que es la parte técnica y la parte práctica. En una escuela de técnica necesitamos estar en un torno, en una fresadora o en la máquina que sea, en una máquina de carpintería.
todo tenemos que ser el calibre, la regla, todo tenemos que aprender. No se puede aprender por televisión un oficio. El ejercicio del oficio, ¿no? Exactamente. Esto de ejercitar. Tenés que ejercitarte, tenés que estar con el profesor al lado, claro, que te explique, verlo, palparlo, porque es la única manera de aprender. Como yo he aprendido acá este oficio, estudiando, después enseñando y seguir aprendiendo. Y hoy en día seguís aprendiendo cosas. Ahora, ¿qué habrá pasado todo este año de pandemia cuando las clases fueron directamente por Zoom? Sí, no, realmente yo es un año no lo vi muy bueno, sí. Claro. Casi perdido. Realmente en algunas cosas, realmente, bueno, sabés que la mayoría de los que nos manejan son abogados y ellos no, esas cosas se pueden hacer por Zoom, pero hay cosas, la parte técnica a lo que yo me refiero, no es suficiente. Exactamente. ¿Cómo repercutió no solamente en tu empresa este año de pandemia, sino también esta pérdida de oficio? Y bueno, eso sí, fue bastante difícil al comienzo porque nos cerraron las puertas, estuvimos un mes y medio a ver qué se podía hacer. Bueno, yo en mi caso hice el mantenimiento con mi familia, con la gente que me ayuda, y bueno, y después empezamos con el tema de los artesanos y la gente que bueno necesitaba trabajar para subsistir, y bueno, manteniendo la distancia en ese momento, y bueno, por supuesto hasta ahora, y pudimos empezar a retomar toda la actividad. Todo esto nos llevó también al agradecimiento, ¿no?, de muchos clientes tuyos, de proveedores. Contame un poquito a quiénes querrías nombrar que estuvieron trabajando mancomunadamente para que esto no termine de caer. Son muchos y bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a los que estuvieron siempre, como Namías, al señor Mauricio, que siempre es tan atento, Gruki Textil, con Daniel Gruki, que es una empresa de muchísimos años, bueno, también a Colibie, que siempre estuvo apoyándonos, y bueno, hay otras como Facuel, Enzo, Kobe, Silcum, que es una empresa familiar también. Y bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno. No nos vamos a olvidar de Pablo Palmás. Pablito, que siempre viene, sí, Plasticual, Gerardo con AR Trenzados. Y Gaetani. Bueno, Gaetani sí, ellos también hacen, mira que vos lo nombraste a Gaetani, hacen un trabajo muy parecido al nuestro, pero siempre tienen algo para ofrecerme y me ayudan un poquito también, porque en general los clientes son los que te ayudan y gracias a los clientes vos vivís, ¿no es cierto? Que termina siendo un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, es en conjunto. Y entre todos formamos una gran familia, yo digo siempre. ¿No nos vamos a olvidar de Rogelio? Rogelio, vos sabés que cuando comenzó la pandemia me dio una gran mano porque estuvo trabajando con el tema de los barbijos, y era un furor el tema de los barbijos, y él empezó y bueno, yo me acuerdo que venía, viste que en invierno oscurece muy temprano y venía siempre a la última hora por el tema, viste, de la circulación. Y claro, que eso también era muy importante, sí. Efraín. Sí, Efraín también, Efraín siempre me mandó trabajo. Fue también después de Rogelio que combinamos algunos trabajos cuando todavía la pandemia era eso, viste, como que uno no podía arrancar, viste. Y que tenía que adecuarse a las nuevas normativas y no saber cómo hacer, viste, era todo un problema, el traslado de la mercadería, todo un tema. A comercializar desde otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos olvidamos rápido de las cosas, el permiso para circular, todas esas cosas. Y por último no nos podemos olvidar de Martín. Y Martín, que siempre con sus hilos, con sus poliésteres, nos dio una mano muy grande también. Sí. Y también quiero mencionar a los artesanos, que también ellos necesitaron desmisilados, Patricia, Liliana y Marcelo. Estoy muy agradecido porque ellos siempre
colaboraron con nosotros. Sí. Y bueno, nuestros proveedores, que no tengo muchos, pero bueno, Hilos Corona con Valentín, un gran amigo, sí. Y la papelera 9 de Julio, que está acá cerquita, sí. Que siempre nos brindan calidad y buen precio. Así que bueno, un chivo aparte, ¿no? No, pero está muy bien, pero uno justamente en estos momentos no sí. tiene que olvidarse, ¿no? De sí. quien estuvo al lado y quien pudo trabajar junto con sí. la empresa como para poder sobrepasar un año muy difícil. Sí, ahora muchas empresas sí. sucumbieron. Me haces acordar cuando estaba en la escuela que vos nombraba a uno y después a otro, y siempre uno se olvida, en la escuela eran muchísimos docentes. Claro. Cuando fui directivo y te nombras a uno y otro y ya ahí metiste la pata porque de alguno y no, a mí no me nombraste. Exactamente. Pero... Tulio, nos vamos un pequeño corte y volvemos para seguir hablando de la empresa y de otras cosas más. Bueno, gracias. Volvemos a Tulio Matay, retorcido y procesado de hilados. Bueno, hablamos un poquito acerca de lo que fue este año, la empresa en sí misma, cómo uno pudo sortear todos los obstáculos que se presentaron. Y a mí me gustaría saber, Tulio, ¿qué fue lo que tuviste que cambiar o esta pandemia, qué te llevó a ser diferente para poder seguir adelante y mantenerte? Bueno, no sé si lo conté, yo siempre me dediqué a los hilados finos, digamos, para que el común de la gente entienda, son los hilados para la ropa, sí. Un poquito más gruesos como para la industria del caucho, viene que las correas y todas las mangueras de los autos llevan nylon dentro, no se ve, pero está, bueno, todos esos hilos. Pero también nos dedicábamos a las lanas, que bueno, después desapareció un poquito el tema de la lana, poliésteres, y lo que me hizo cambiar la pandemia yo creo que fueron los artesanos, que yo los nombré, Liliana, Patricia y Marcelo, sí, son poquitos, pero bueno, espero que sean muchos más, que a pesar de que tener que modificar algunos dispositivos en las máquinas para hacer hilados más gruesos, viste que los artesanos tejen la mayoría con los dedos o con la aguja en la mano. Es todo muy manual. Yo creo que para artesanal. Artesanal 100%. Sí. Y bueno, yo quería hilados gruesos, bueno, lo logramos, despacito lo logramos. Dice, no, es muy fino, más grueso. Bueno, hay que bajar la velocidad de la máquina, hay que cambiar cursores, hay que, como te decía... Tenés que adaptar la máquina, ¿no? Hay que adaptarla, sí. Si no es poner y ya está. No, es muy, muy trabajoso. Pero se hace. Que vos al ser ingeniero mecánico es como que esa parte la tenés. Sí, más que nada sí, es la técnica, ¿viste? Uno tiene, por eso te hablaba de la importancia de la escuela técnica. Yo siempre remarco que qué importante que es la escuela técnica. Y ahora nos vamos un poco de temas de nuevo, porque los chicos de escuela técnica están en la edad justa para aprender. Sí. Es la de la adolescencia y ya empiezan el final de la adolescencia y donde que es, a pesar de ser una edad difícil, es donde los chicos aprenden. Yo eso lo recalco. Y encuentran su vocación. Por supuesto. Y el hecho de tener un oficio brinda un proyecto de vida, sí, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la gente que no tiene trabajo, es verdad, pero tampoco hay oficio. Por supuesto, y la escuela técnica te lo da. Claro. Sí. Los oficios es fundamental y que se están perdiendo. ¿Y cuántos que faltan, no es cierto? Bueno, ¿cuántas pymes son formadoras de oficios? Porque los chicos de repente cuando los reciben es como una tabla rasa que los tienen que moldear. Sí, o sea, tienen la idea y después, bueno, específicamente a lo que se dedica la empresa lo preparan, pero tienen una idea. La escuela técnica es muy importante y hay gente que todavía te pone en duda. Sí. Yo no entiendo cómo la dirigencia pone en duda la importancia del oficio, ¿no? Que sería la parte fundamental como para empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Si tenés que hacer un balance, sabemos que es un año diferente, ¿no? Yo sé que hay gente que la pasó muy mal, que no pudo salir de su encajonamiento, pero bueno, para mí fue muy positivo. Primero porque tengo la suerte de estar acá en mi empresa y no tener que salir. O sea, eso, más allá de los cuidados que uno tuvo, sí, bueno, más vale que uno tiene que ir a los proveedores, pero en realidad fue muy bueno, porque a pesar de que los primeros 2 meses lo pasamos mal, buscamos la manera de subsistir tomando nuevos clientes, como vuelvo a repetir otra vez con los artesanos, pero bueno. ¿Que en ese aspecto te reinventaste, Tulio? Sí, un poco nos reinventamos.
sin dejar lo anterior, Bueno, ¿no? Sin dejar lo anterior, pues no podés, tenés que estar un poquito con cada uno. Tal cual, sí, pero sí. es un plus que vos agregaste y que lo ves a corto, a mediano o largo plazo como un pilar también importante de la empresa. Sí, sí, Como es para importante en el tema de también. Yo cuando nombraba a los artesanos también tengo que nombrar a Darío de Silcum, que bueno, él también trabaja con artesanos y yo le hago. Lo provees, sí, lo proveo a él. también. Sí. Vos fíjate que los artesanos está creciendo, ¿no? Cada vez hay más artesanos, porque uno lo ve en las redes, en diferentes publicaciones. Pero esto es una manera de trabajar y de subsistir, porque la gente quiere trabajar. Sí. No podés esperar que te den. No, la gente quiere trabajar y uno se siente bien, porque dice, esto, lo que hago yo, mira, lo puedo vender, lo puedo ubicar. Y lo que pasa es que el trabajo dignifica. Y sí, Si totalmente. A lo que hablamos en la época de tu padre, que me dijiste el accidente que tuvo y cómo a pesar de todo pudo salir adelante. Hoy vemos que mucha gente goza de salud, pero le falta esa dignidad de querer, ¿no? Ya ves que se dejan estar, ¿no? Sí. Hay gente pobre realmente que lo necesita porque no lo ayudan. Y generalmente los que ayudan podrían realmente hacerlo. Sí, exactamente. Pero todo es educación, volvemos siempre a lo mismo. Sí. Todo es educación, Esther. Lamentablemente es así. Sí, lamentablemente esperemos que cambien en ese sentido, ¿no? Sí. Porque si desde arriba se impone la educación, y bueno, yo creo que otro país podemos llegar a tener, otro futuro. Sí. A veces la gente les decís educación y piensan, educación es aprender a escribir, a leer un libro, a hablar. No, educación es todo. Es todo. Por eso yo siempre me refiero a la escuela técnica. Exactamente. Nos vamos al último corte, pero seguidamente vamos a estar en otro escenario, ¿sí? En algo que a Tulio lo satisface personalmente. Ya volvemos. Gracias. Tal cual lo prometimos, Tulio, estamos ahora en un lugar diferente y tal vez este es tu propio cable a tierra. Ah, sí, esto sí. Contale a la gente dónde estás. Acá estamos en el fondo que lo llamamos nosotros fondo del taller, que es como una especie de huerta que en su momento la hacía mi padre, después la hice yo y ahora están mi hijo Luciano y mi yerno Emilio, que en los tiempos libres me ayudan a plantar. También de tercera generación. También, entonces. Claro, ellos de tercera generación. Aprendieron muy bien, sí. ¿Qué plantan, Tulio? Mira, hay de todo, tomates, a veces plantamos acelga, lechuga y últimamente berenjenas, que nos están dando buen resultado, sí. Todavía están chiquitas las plantitas, yo de acá las veo. Bueno, las berenjenas están muy caras, así que encima bueno, son de... sí. Pero acá, viste, es todo... esto ya no es artesanal, sino es orgánico. Claro, pero, que también tiene mucho auge en este momento todo lo que es la parte orgánica, ¿no? Claro. Las huertas orgánicas que llamamos comúnmente. Sí, es como un cable a tierra, como dijiste vos, sí. Y bueno, después tenemos los arbolitos, que algunos también los plantó mi padre, otros los planté yo, que está acá, que ves a mi espalda, lo traje de San Pedro. Sí. Y bueno, vamos renovando, ¿viste? ¿Y también qué te trajeron de Brasil que tenés? Sí, tengo unos maracuyá, no sé después si se puede hacer alguna toma. Son chiquitos porque no es el clima adecuado, pero bueno, sí, ahí sí lo pueden ver. Un poco desprolijo porque creció el pasto por la lluvia, llovió mucho ayer. Es muy casero. Y crece ahora el pasto, sí. Vos sabés, Tulio, que esto lo comparamos tal vez con lo que hablábamos en un principio. Volvemos al ejemplo de trabajo. Sí, todo. Porque el que quiere, hoy por ejemplo, tan difícil, el que quiere tener su propia huerta y alimentarse, también lo puede hacer. Por supuesto, con un pequeño terrenito, fíjate, podés plantar y cosechar. Sí, podemos tener gallinas, podemos tener conejos, conejitos, los criás. Hay tantas cosas para hacer. Hay mucho, ¿no es cierto? Sí. Falta un poco de voluntad, tal vez, pero bueno, todo se puede hacer. Vos fijate que todo nos lleva a lo mismo. Todo nos lleva a eso. Todo nos lleva a la educación, como digo. Es así, exactamente. Tulio Matei, es un gusto poder estar nuevamente acá. Sabes que sos nuestro referente en el programa. No solamente por el ejemplo de trabajo que vos estás dando, sino también por el ejemplo de vida. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por tenerme en cuenta siempre. Es un gusto y un honor.
Bueno. Estuvimos en Tulio Matei, retorcido y procesado de hilados. Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. Chao. Tulio Matei, retorcidos y termofijados de hilados. Comunicate al 47 55 26 55. Envíanos un correo electrónico a tuliomatei@gmail.com.